Bueno, muy bien, buenas tardes a todas y todos. Gracias a los sobrevivientes que están todavía en la sala y a los que han desafiado la recomendación de la ministra Patricia Bullrich de que nos fuéramos de Buenos Aires, que abandonáramos Buenos Aires. Ustedes muy cabezaduras vinieron acá. Vale un aplauso. Bueno. La verdad, gracias por la invitación, es un gusto muy grande y voy a hablar un poco sobre el contexto más macro, más internacional, pero retomando un poco algunas de las cosas que se dijeron recién, porque creo que son muy interesantes, y tal vez plantear un punto de vista que pudiera problematizar un poco más la cuestión, ¿verdad? Porque estamos todos preocupados por la salud. Sabemos que la salud en el capitalismo es una mercancía más. O sea, que no nos hagamos la menor ilusión. Mientras vivamos en sociedades capitalistas, la salud va a ser una mercancía, o sea, el acceso a la salud y los medicamentos otra mercancía. Ya el dato que él daba él, ¿verdad?, de lo que cuesta la droga y todo lo demás, la droga una parte ínfima, el resto publicidad, marketing, negocios de intermediación, etc. Por eso el capitalismo. Recuerden que cuando Bill Clinton le encargó a su mujer, ni bien él sube a la presidencia en los Estados Unidos, hacerse cargo de una reforma del régimen de salud en Estados Unidos, que inclusive afectaba también a la industria farmacéutica, duró 3 meses en el cargo. Hillary tuvo que irse porque los grandes laboratorios, la Asociación Médica Americana, y todos los prestadores de salud rápidamente le quebraron la mano a Hillary Clinton. Hillary Clinton era la persona puesta por su marido, el presidente, para modificar eso. O sea, estamos viéndonoslas con un sector de la economía de un poderío fenomenal y que hace de la venta de salud, de servicios de salud, un objeto ya hoy cada vez más regulado por el Banco Mundial, como la educación, ¿verdad? Y que está entrando en el protocolo de la Organización Mundial del Comercio. O sea, el comercio en salud o los servicios de salud, si ya no están en la Argentina todavía, pero en muchos países van a estar regulados por las prácticas y las normas de la Organización Mundial del Comercio. Que esas normas dicen de que es necesario garantizar una competencia leal entre todos los efectores o prestadores de la salud y por lo tanto desaparece el concepto de salud pública, porque para la Organización Mundial del Comercio, así como es inaceptable que haya una empresa que produce botellas de agua financiada o subsidiada por el Estado, también sería absolutamente inaceptable que hubiese un sector llamado hospitales públicos, etcétera, que con el subsidio del Estado ofrecen un servicio que también ofrecen los privados. Hacia allá vamos. Esto ya, por ejemplo, en algunos países africanos no han podido resistir esa presión, sobre todo en el campo educativo, en parte en la salud, pero bueno, la resolución de este tema supone superar, ¿verdad?, el capitalismo como sistema imperante. ¿Cómo se lo supera? No hay una fórmula abstracta, no hay un libro que diga, ¿no es cierto?, cómo es que se hace una revolución capitalista, pero sí se pueden tomar algunas medidas importantes, por ejemplo, empezar a tratar de recuperar para la comunidad, por ejemplo, la producción de medicamentos. Sabemos de que eso es un tema ultra sensible, sabemos lo que pasó acá en la Argentina cuando el presidente Ilia avanzó con esa legislación, duró pocos meses, ¿verdad? Porque el lobby argentino y norteamericano y europeo que maneja el tema de medicamentos de tal fuerza que rápidamente desechó la iniciativa, no solamente desechó la iniciativa, provocó el golpe de Estado que lo alejó a Ilia. O sea que es un tema. Pero claro, el capitalismo sabe muy bien que tiene que defender esas áreas. El área de la salud, la educación, la industria farmacéutica, son áreas de fabulosas ganancias que no las van a entregar así nomás. Se requiere una enorme acumulación de fuerza política para poder realmente encarar una política de salud al margen de las restricciones que impone el capitalismo en la salud. Y esto es
un problema enorme que uno no puede sino subrayar con mucha fuerza. Lo otro es el tema del desarrollo, que es un tema complejísimo. Yo concuerdo en gran parte con lo que dijo él recién, porque evidentemente ese modelo de desarrollo, ¿verdad?, que nos han planteado, simplemente es un modelo que tiene unos pocos ganadores y muchos perdedores, que son siempre los mismos, y además es un modelo crecientemente insustentable, que destruye el medio ambiente, destruye la naturaleza, provoca, digamos, cambio climático. Todo esto que estamos viviendo ahora tiene que ver, por ejemplo, en la Argentina, gran parte con la sojización de la pampa húmeda, ¿verdad? Lo mismo ha pasado en Brasil, en regiones que tenían climas relativamente templados, se han transformado en climas de lluvias torrenciales que jamás se habían visto, por ejemplo, en el estado de Paraná, según cuentan los amigos del MST, el Movimiento Sin Tierra. O sea que, evidentemente, vamos hacia una especie de cataclismo de carácter ecológico muy fuerte, y no solamente en la periferia del sistema, digo, países de América Latina. Nunca se había oído que un huracán del Caribe llegase hasta New Jersey, como ha llegado hace 2 o 3 años atrás. Los huracanes tradicionales, ¿verdad?, llegaban a lo máximo hasta las Carolinas, de ahí no pasaban, ¿verdad?, de ahí para el norte era una zona a salvo de huracanes, ya no más. Próximo, no va a ser mucho tiempo que pase antes de que escuchemos cómo un huracán arrasa con la isla de Manhattan o afecta a la isla de Manhattan. Estos cambios climáticos tienen que ver con la sojización, tiene que ver con la destrucción del medio ambiente, el calentamiento de la atmósfera, Donald Trump retirándose del Acuerdo de París, que era un acuerdo muy moderado, pero ni siquiera eso. Y entonces esto nos plantea el tema, bueno, ¿qué hacemos? ¿Renunciamos entonces a la utilización de los recursos naturales, al aprovechamiento de los recursos naturales? Y aquí es donde yo planteo una pregunta que, por más que yo simpatice con toda esta discusión, pero también me preocupa lo siguiente. Yo estuve en la India hace unos años, ¿verdad? Y en la India, digamos, incluso mirando las estadísticas más recientes, tenemos más de la mitad de la población, ¿verdad?, que no tiene acceso ni a redes cloacales ni a aguas potables. Las estadísticas de enfermedades gastrointestinales y de muerte, sobre todo menores de 5 años por de enfermedades gastrointestinales, es escandalosa en la India. ¿Cómo se resuelve el tema? Bueno, la India, para resolver ese tema, va a necesitar de cañerías. Cañerías suponen zinc, suponen plomo, suponen cobre, suponen explotación de minerales. Y lo que ellos dicen es que, bueno, verán cómo lo sacan, pero que ellos quieren acabar con ese problema, quieren garantizar que todo el conjunto de la población de la India, ¿verdad? La India es el 3er país más poblado del planeta, el primero China, el segundo Facebook Land, ¿no es cierto? Es el segundo país más poblado, el tercero, un poquito más abajo, la India. Bueno, ellos quieren resolver ese problema. Y evidentemente va a haber una presión fenomenal por la extracción de los recursos naturales. Lo mismo China. China es un esfuerzo enorme. Sacó a más de 600 millones de personas de las condiciones de pobreza extrema, pero les quedan por lo menos otros 600 millones más. Entonces, acá lo que se trata es decir, bueno, no vamos a desarrollar las fuerzas productivas, sino cómo lo vamos a hacer, de qué manera. Respetando el medio ambiente, no envenenándonos. Lo que él dice de glifosato lo escuché ya en varios amigos porteños, tipos que nunca salieron cruzaron la General Paz y tienen glifosato. Pequeñas partículas, pequeña proporción, pero lo tienen. Entonces es un gran debate que yo creo que no se termina diciendo no queremos el desarrollo. Por supuesto que la idea de un desarrollo infinito es absurdo, eso es imposible. Es una idea, y mismo algunos grandes economistas americanos ya hace mucho tiempo, ¿verdad?, lo vienen diciendo, es una idea absurda. Pero no podemos ser cómplices de aquellos que dicen, bueno, los que nos desarrollamos, los que no se desarrollaron a tiempo ahora vivan perpetuamente en la indigencia, en la miseria, en aldeas sin cloacas, con agua contaminada, o, por ejemplo, como en la India, donde prácticamente no queda un río limpio de donde tomar agua. Esto es una cosa escandalosa. El Ganges, que es el río sagrado de la India, es una mezcla de sulfuro de no sé qué, de plomo, de mercurio, y un poquito de agua. Esta es la verdad. Entonces, bueno, eso lo ha producido el capitalismo.
Y tenemos que ver de qué manera salimos de ahí, pero creo que no salimos diciendo, bueno, basta ya de desarrollo, porque esto congelaría en la situación internacional que habría un norte rico desarrollado que llegó primero, a costa de nuestros pueblos, y nuestros pueblos se quedarían ya eternamente sumidos en el atraso y en la desnutrición y en la falta de atención médica y el no tener agua potable y no tener desagües locales. Es un tema, digamos, de una importancia fundamental para la salud pública. Ustedes hablan mucho de atención primaria. Parte de la atención primaria consiste en garantizar que la gente pueda tomar agua, ¿no es cierto?, potable, y que no se muera o los chicos no mueran por una diarrea infantil porque el agua está contaminada. Eso requiere, de alguna manera, aprovechar, no quiero decir la palabra explotación de los recursos naturales porque es horrible la expresión, pero sí aprovechar los recursos naturales que tenemos, de una manera que no esté presidida por la lógica del capital. Ese es el tema. Ahí hay que ponerle el cascabel al gato. ¿Cómo hacemos para aprovechar esos recursos, para utilizarlos racionalmente? Porque los necesitamos. No nos hagamos la menor ilusión de que vamos a poder resolver los grandes problemas de salud pública de la periferia diciendo, bueno, no al desarrollo. No, tenemos que ver otro patrón de desarrollo, que es posible, ¿no? No caigamos en el determinismo que nos impone la derecha, que dice, bueno, si quieren el desarrollo hay que hacer el fracking, etcétera. El fracking, como él dijo muy bien, está prohibido, por ejemplo, en el estado de New Jersey. De ahí viene la Standard Oil, ¿no? Standard Oil de New Jersey. Prohibido el fracking. Y en varios otros estados más, en Nueva York, digo, porque es un desastre en el estado de Nueva York. Y en otros, Dakota, no sé si no lo han prohibido ya, en Dakota habrán visto ese famoso videíto, la señora abre la canilla, acerca un encendedor, sale el agua y se prende fuego. El agua ya, debido al fracking, ya viene con componentes que la transforman en un combustible, o sea, ya no se puede tomar más agua, ni te puedes bañar, en fin, un desastre. Pero bueno, para el capitalismo, por eso un autor, ¿no es cierto?, como Karl Polanyi, hace ya muchos años, en 1944, publicó un libro muy lindo llamado La Gran Transformación, y hablaba del carácter absolutamente inhumano del capitalismo, ¿verdad? Decía, porque no se puede calificar de otra manera un sistema que considera a las personas y a la naturaleza como fuentes de mercancía y de realización de ganancias. Y ese sistema además es inviable, porque acaba con la sociedad y acaba con el medio ambiente. Entonces, la importancia hoy en día de ser conscientes de la lucha anticapitalista es fundamental, porque el resto, digamos, si no se lucha contra el capitalismo, si no se trata de parar esa máquina infernal de generar pobreza, miseria, enfermedades que es el capitalismo, por más esfuerzo que hagamos, por más simposios, por más reuniones, por más voluntad que pongan médicos, enfermeros, paramédicos, etcétera, el problema no se va a solucionar. Entonces yo creo que por eso es importante plantear esta cosa en un marco más amplio y ver las enormes dificultades, el enorme desafío que tenemos nosotros. Y esto que dije en la India se aplica en menor medida, pero también en la Argentina. Preguntémonos cuánta gente ya no puede tomar agua potable en sus casas en el Gran Buenos Aires. No digo que nos vayamos al impenetrable en el Chaco. ¿Cuánta gente en el Gran Buenos Aires ya no puede tomar agua de la llave porque sabe que lo que sale ahí es cualquier cosa menos agua? Entonces, esto es uno de los grandes temas. Ahora bien, yo hablo de capitalismo. El capitalismo a escala mundial, ¿verdad?, está sostenido sobre la base de un sistema imperial. Cuando uno hasta hace unos años hablaba del imperio, imperialismo, mucha gente te miraba así sobradoramente, o decía, bueno, sos un fósil de los años 70 que todavía sigue aferrado a aquello, o como diría Mirta Legrand, un zurdito nostálgico, ¿verdad? Pero resulta que ahora son los propios estadounidenses los que hablan de imperialismo, incluso haciendo una defensa ellos, ¿verdad?, distinguiendo imperios benévolos e imperios malévolos. Por supuesto, el imperio de ellos, el imperio benévolo, ¿verdad?, porque tiene por misión llevar la libertad, la justicia, los derechos humanos, la democracia por todo el mundo. Pero se reconocen que son un imperio. Ay, yo no los quiero aburrir con muchas citas, por eso no traje ni PowerPoint ni nada, un poco una charla así a la antigüita, pero por ejemplo hay un personaje que es muy importante en Estados Unidos que se llama Karl Rove, lo pueden buscar ahí en la web, R-O-V-E, Karl Rove, fue durante muchos años el asesor especial para el presidente George W. Bush, el presidente Bush hijo,
¿verdad? Que en vísperas de la guerra de Irak, la invasión y guerra de Irak en el 2003, que provocó un desastre del cual todavía ese país, esa región no se recupera, lo entrevista un periodista del New York Times, ¿verdad? Y la condición es, bueno, off the record y la entrevista embargada durante 10 o 12 años aproximadamente. Entonces el periodista le dice, pero ¿para qué vamos a hacer la guerra en Irak si ya sabemos que ahí no hay armas de destrucción masiva? Todo el mundo lo sabe. Los inspectores de las Naciones Unidas certificaron eso, científicos europeos de diversos lugares del mundo han dicho ahí no hay armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera. Y Robe dijo, mire, nosotros somos un imperio y mientras ustedes hablan y dicen cosas, nosotros hacemos lo que nos conviene. Y lo que nos conviene en este momento es hacer la guerra en Irak, porque Irak tiene mucho petróleo y Estados Unidos necesita todo el petróleo que podamos acumular de aquí a que el petróleo se acabe. Como ustedes saben, el petróleo se va a acabar, no hay duda. Lo que él decía recién es muy cierto. Están yendo a perforar, a destruir la roca madre sobre la cual se asienta además la crosta superior de la Tierra. O sea, no es broma lo que están haciendo, provocando ya regiones que antes no tenían movimientos sísmicos, ahora tienen. Pequeño, grado 2, grado 3, pero lo tienen. Zonas que eran completamente asísmicas, ahora, debido al fracking, lo tienen. Entonces, el petróleo, mucha gente ingenuamente dice, bueno, pero el petróleo se acaba, ya está, no va a ser necesario porque ya estamos viendo autos híbridos que funcionan, claro, funcionan con litio, ¿no? El litio que está acá en la frontera norte de Argentina, entre Bolivia, Chile y Bolivia, ¿no es cierto? Ahí se encuentra el 80% de la reserva mundial de litio del planeta. Y como decía la vez pasada un editorial que salió en el Financial Times de Londres, el litio va a ser en el siglo XXI, se transformará ya en lo que fue el petróleo en el siglo XX. Y dicen, Bolivia puede correr el destino que tuvo Arabia Saudita, que de ser un país despoblado, lleno de beduinos, muertos de hambre y nómades, se convierte en una superpotencia, porque Bolivia tiene la gran parte de los recursos de litio que hay en el planeta. Bueno, entonces, ¿a qué venía esto? A que Robe hablaba de que somos un imperio, ustedes digan lo que quieran, hacemos lo que queremos, y necesitamos ese petróleo. Mucha gente dice, bueno, sí, no, claro, ¿para qué? Si tenemos la energía eólica, tenemos la energía marina, tenemos la energía solar, sí, pero ¿saben qué? Un ejército hoy se mueve con petróleo y durante muchos años más un ejército se va a mover con petróleo. La única excepción son los más grandes portaaviones de los Estados Unidos que ya se mueven con energía nuclear, pero son buques de una dimensión fenomenal. Todo el resto de la Marina de los Estados Unidos, toda la aviación, toda la Fuerza Aérea, todas las unidades de combate de tierra, los helicópteros, se mueven y se moverán con derivados del petróleo. Por eso Estados Unidos está ahí, por eso está en Siria, por eso está en esa región y por eso el ataque sistemático a Venezuela y por eso la recuperación, tratar de recuperar el control total de América Latina. Porque petróleo ya no va a ser utilizado por los ómnibus, por los autos, por algunas centrales termoeléctricas, pero va a ser fundamental para movilizar el ejército que custodia el capitalismo a nivel mundial. Desaparecido ese ejército, el capitalismo queda indefenso. ¿Quién va a salir a defenderlo? ¿Quién es hoy el gran gendarme que defiende el capitalismo a nivel mundial? ¿Cuál es el país, el gobierno que ataca a cualquier otro gobierno que en cualquier parte del mundo pueda plantear una política muy moderada de reforma social, porque ni siquiera hace falta que sean gobiernos revolucionarios, ¿verdad? Basta con que haya una vocación de reforma, de redistribución de ingresos, como decía recién acá el compañero, de mejorar un poco las condiciones de vida para que la respuesta, fundamentalmente de Estados Unidos, sea una respuesta violenta, ¿verdad? Utilizando, por supuesto, el recurso militar o
lo que están usando cada vez más ahora, una tríada formada por el Poder Judicial, o sea, jueces y fiscales, medios de comunicación y legisladores. 3 instancias profundamente corruptas en las sociedades contemporáneas, pero que reemplazan al golpe militar. Y, por supuesto, liquidan el Estado de Derecho, lo estamos viendo en la Argentina. Todos nosotros estamos en libertad condicional. Ténganlo muy claro que ninguno de ustedes es libre. Estamos todos en libertad condicional, porque basta que un juez venga a decir que, por ejemplo, en una reunión como esta se hace una apología así subliminal del terrorismo, etcétera, etcétera, para que rápidamente se nos ponga preso y después se busquen las pruebas, al estilo de la Inquisición medieval, ¿verdad? Ya no hacen falta pruebas para que la gente esté presa. Es una desagradable novedad, para decirlo con palabras muy suaves, que tiene hoy América Latina. No hay ni una prueba en contra de Lula. Y Lula está preso, y cuando apeló a esa sentencia de un juez trucho como Sergio Moro, que después se supo que ya cuando estaba tramitando el proceso estaba a su vez negociando su cargo como ministro de Bolsonaro, eso salió a la luz pública hace pocas semanas en Brasil. Cuando él apeló a esa sentencia que lo condenaba a más de 6 años de cárcel, la Cámara de Apelaciones, en lugar de examinar los datos y la evidencia, duplicó la sentencia de Lula y se la elevó a 12 años y no sé cuántos días más. ¿Por qué? Bueno, pues se acabó la justicia. No creamos más en eso. Y el caso de Milagro Sala es uno de los tantos casos que hay acá en la Argentina de gente que está presa o bien sin pruebas, por lo tanto presa en prisión preventiva, o bien mediante procedimientos judiciales absolutamente viciados de nulidad, que no responden a ningún criterio, pero que cuentan con la complicidad mediática, que es fundamental. El linchamiento mediático, como dice el expresidente Rafael Correa, es condición fundamental para que los jueces después puedan encarcelar a cualquiera y meterlo preso por los años que quieran. Y ese linchamiento mediático hoy es muy posible porque el grado de concentración de los medios, y acá volvemos al tema del imperialismo, a escala mundial es fenomenal. 80% de todas las noticias que leemos nosotros o que vemos en la televisión o escuchamos por la radio nosotros son producidas por 5 grandes conglomerados multimediáticos. Del resto te podemos enterarnos solo buscando cuidadosamente en Internet y viendo algunas fuentes alternativas de información, pero el 80% lo que consume la mayoría de la gente, y sobre todo lo que consume esa mayoría de la gente despolitizada, pero que después va y vota, por ejemplo por Bolsonaro, viene de esos medios. Y es una batalla tremenda, porque esos medios no están controlados democráticamente. Y se dice, no, bueno, pero la libertad de expresión. No, no es libertad de expresión. Es libertad de empresas para producir noticias o para ocultar noticias, ¿verdad? Y hacerlo todo eso de una manera absolutamente mañosa para favorecer ciertos intereses. Por ejemplo, en la Argentina ya no se habla más de los Panama Papers. Estos Panama Papers ocasionaron la renuncia de 2 jefes de Estado en Europa. Acá en la Argentina eso pasó, ¿verdad? Fue una pequeña excitación que hubo durante un par de semanas y luego rápidamente quedó todo eso sumergido en el más profundo silencio, no se ha vuelto a hablar. El tema de los aportantes truchos, que es un tema de una enorme gravedad también. No se ha vuelto a hablar del tema. ¿Por qué? Bueno, porque la prensa no tiene por misión informarnos, no tiene por misión darnos a conocer cuál es la verdad, sino simplemente amparar, proteger, blindar un proyecto político, económico de dominación en favor de todos estos grandes beneficiarios que acá se han hablado muy bien. En favor del agronegocio, de la megaminería, del fracking, de los ojeros, todo eso. Esa es la misión. Informarán algunas cuestiones menores. Sí, ayer llovió en Buenos Aires, el partido de fútbol terminó así o asá, pero noticias que se digan, digamos, que la prensa cumpla esa función que se esperaba, ya no la cumple nunca más. Por eso no son periodistas, son operadores, o son paraperiodistas. Yo hago toda la analogía con los paramilitares. Son paraperiodistas que disparan mentiras. Y ojo, mentiras que se creen.
Mentiras que se creen. Miren, en Brasil, yo estuve en Brasil la última semana antes de las elecciones. En Brasil llegaron a decir cosas absolutamente increíbles de Haddad y de Manuela Dávila. Cosas absolutamente increíbles. Por ejemplo, campañas en donde decía que si esa fórmula era elegida, iban a imponer una legislación mediante la cual un chico que hoy en día se llama José, mañana podía llamarse María. Y entonces bombardeaban a través de WhatsApp, que hicieron un trabajo fenomenal con los metadatos, a los grupos de WhatsApp familiares, no grupos políticos, sino grupos familiares o de amigos, con esa información que rápidamente se esparcía. O publicando un cartel que decía, en donde se veía el rostro serio de Fernando Haddad, diciendo: yo no te daré armas, te daré libros. Entonces se veía un chico recibiendo el libro, y cuando uno veía toda la imagen, el libro es cómo hacer el amor con tu padre, cuáles son las posiciones. No, una cosa escandalosa, la gente lo creía. Hubo encuestas, ¿verdad?, que se hicieron en las favelas, en las barriadas, acerca si usted cree que un hombre como Haddad pudo. Sí, yo acredito que sí, te decían, en Brasil. Increíble. Bueno, en Estados Unidos, Trump en su campaña planteó de que recibió un apoyo telefónico que le habló el Papa Francisco diciéndole que estaba muy de acuerdo con él y que realmente le deseaba la mejor de las suertes, ¿verdad? Lo tuitea. Cuando él tuitea algo, tiene 55 millones de seguidores. Esto crea además la imagen de una democracia de base. El presidente me escribe a mí, ¿verdad? Yo lo sigo y él me escribe. Y además yo le puedo responder, cosa que mucha gente hace, y eso va a un ejército, a una granja de trolls, como le llama, como tiene acá Marcos Peña, que se encargan de todo esto, pero recrean la imagen de que hay una democracia directa, ahora mediatizada por la Internet, ¿verdad? Entonces, Trump dijo eso. Imagínense la reacción de Francisco, ¿verdad? Bueno, pero Francisco no podía salir él a tuitear. ¿Qué pasó? Nada más. Ya voy tan bueno, ya, está entretenido. Bueno, Francisco no puede salir a tuitear con el presidente americano como si fueran dos adolescentes tuiteándose. Entonces le dice al secretario de Estado: decirle que decía algo. Cuando se comunica al día siguiente de que esta oficina no tiene registro que se hubiera producido una llamada telefónica entre su santidad y el presidente Trump. Bueno, 2 días después publican la encuesta en Estados Unidos. 2 de cada 3 americanos creían que efectivamente había habido esa llamada telefónica de Francisco a el Papa. Por lo tanto, aprendamos. En la campaña del año que viene tenemos que mentir inteligentemente, porque si no mentimos, perdemos. Si no aprendemos esas tácticas malévolas, perversas, de lo que los politólogos llamamos el neuromarketing político, no tenemos ninguna chance. Porque ha habido una regresión en la capacidad de raciocinio, ¿no es cierto?, del común de la gente, producido, digamos, intencionalmente por el capitalismo, que hace que todas estas cosas que parecen absolutamente increíbles gocen de credibilidad, ¿verdad? Y además, porque todo esto está perfectamente armado. Termino porque sé que tengo poco tiempo. A ver, cuando digo que el imperialismo y Karl Rove y todo lo demás, también hay que decir de que para los principales teóricos y estrategas norteamericanos no hay ninguna duda que el sistema imperialista norteamericano inició ya su fase de decadencia y de declinación, y que esta fase es irreversible. Eso, claro, no lo publican mucho, ¿verdad? Pero en los estudiosos del tema, cuando discuten en seminarios así muy especializados, los tipos evidentemente tienen que decir la verdad, y que tienen que enfrentárselas ahora con un sistema que ya no va a ser más el viejo sistema imperialista, sino un sistema que algunos han dado en llamar, el recientemente fallecido Samir Amin lo calificaba como un sistema de condominio, ¿verdad?, de grandes naciones, pero que no son naciones homogéneas, ¿verdad? Porque, a ver, el predominio absoluto que tiene hoy Estados Unidos, aunque cada vez es menor, por ejemplo, Estados Unidos no puede impedir que China avance en el proyecto de construir un gran canal interoceánico que pase por Nicaragua.
Esto era inimaginable hace 20 años atrás. O sea, el gobierno nicaragüense que se atreviese a llamar a los chinos a decir, mira, haceme un plan, lo desalojaban en 5 minutos. Ahora no pueden hacerlo porque el debilitamiento del poderío americano es un hecho, ¿verdad? Y es un hecho ¿por qué? Porque hay otros factores, otros centros de poder a nivel internacional, fundamentalmente China, Rusia, India, ¿verdad? Más otros países que están viniendo con mucha fuerza a la arena internacional, ¿verdad?, que establecen un equilibrio a lo que Estados Unidos quiere hacer. Estados Unidos no invade Venezuela, no solo porque Venezuela es un país que está muy bien armado, como dice Chomsky, Noam Chomsky, dice, recuerden que Estados Unidos solo invade países desarmados o débiles, no ataca países que tienen capacidad de respuesta. Por eso la gran respuesta del norcoreano, el Kim Jong-un, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan las cosas que le decían? El gordito, estúpido, que le gusta jugar con cohetes, que son cañitas voladoras. De repente, cuando la discusión se calentó un poco, los japoneses y los coreanos fueron allá a Washington a decirle a Trump, ojo que claro, a San Francisco no le van a llegar los misiles atómicos, pero desaparece Seúl y desaparece en Tokio. Y ustedes no quieren que eso ocurra. Somos los grandes aliados de los Estados Unidos en esa zona. No nos van a exponer a que este tipo, en medio de la bronca, cuando se pelea con ustedes tiren. Y además apareció ahí, no uno, sino varios generales de 4 estrellas del Pentágono diciéndole a Trump, no te hagas el loco porque ese dispara. Porque Estados Unidos, fíjense qué interesante, por una razón, no tenemos capacidad de evitar la represalia, aunque sea parcial, que tiene Corea del Norte. Y entonces, aunque sea parcial, alcanza para destruir Seúl y Tokio. Y eso fue lo que hizo que Trump cruzara medio planeta, se fuera a Singapur, casi a la casa de Kim Jong-un, y tuvieran ahí, comenzaran las primeras conversaciones tendientes a acabar con ese peligro. Porque es evidente, a quien le hicieron eso y estaba desarmado fue a Gaddafi. Y el coreano, que no es tonto, se dio cuenta, no, a mí no me van a hacer lo mismo. Contra estos tipos, que no tienen ningún escrúpulo, si yo tengo armas nucleares me respetan, si no las tengo me pasan por arriba. Esto es todo. El tipo aprendió. Y además se lo subestimó. Un error que nunca hay que cometer en la política nacional e internacional. Nosotros acá, me acuerdo yo, la frase, ¿verdad?, sobre Macri, estúpido, idiota, tonto, papa en la boca, no habla, pum, y de repente es presidente de la República. O sea, claro, subestimar, no hay que subestimar a nadie, Y vengo a la filosofía criolla de Martín Fierro cuando dice que hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo, ¿o no? Bueno, y estos subestimaron a Kim Jong-un, que era un idiota, el gordito, etcétera. Resulta que cuando uno se pone a buscar, el tipo hizo toda la escuela, primaria y secundaria, en una escuela de élite en Suiza. Y habla 3 idiomas aparte del coreano, mientras que Trump habla inglés y punto, nada más. Y resultó ser un tipo mucho más vivo. Bueno, esto para decirles de que en ese contexto de declinación del poderío relativo, nosotros jugamos un papel fundamental. Y se los cuento brevemente con una anécdota y con eso termino. Y si hay preguntas, bueno, o hay hambre, ya veremos. Miren, en un seminario como este, hablando con colegas americanos, en donde era claro, ellos decían, no, la declinación es irreversible y está ahí, no hay manera de parar. Un datito solo antes de la anécdota. China, a ver, ¿qué hizo China en 3 años en materia de consumo de cemento? Y consumió mucho. ¿Cuánto? 1,5 veces lo que consumió Estados Unidos en todo el siglo XX. Repito, no estoy fuera de mis cabales, o sea, 1,5 veces de todo lo que consumió China en Estados Unidos en el siglo XX lo hicieron los chinos en 3 años, entre el 2011 y 2013. Esta información oficial, los que tengan duda busquen Mineral Information Agency de los Estados Unidos, ahí están los gráficos, o sea, la potencia de China es arrolladora, por eso la preocupación americana. ¿Preocupación de qué? De asegurarse por lo menos esta parte del mundo, que para ellos es de ellos.
Bueno, y acá voy a la anécdota final. En ese seminario se habló mucho, todo muy bien, pero bueno, después, terminada la parte formal, tomándonos unos tragos, una cerveza, que era muy lúcido, panelista norteamericano, me dice, mira, te voy a decir no lo que pienso yo, que estoy de acuerdo contigo, un tipo progresista era, americano, un liberal, como le dicen allá, pero te digo lo que piensan los halcones en este país. Primero, piensan que América Latina es de ellos. América Latina, dice, es nuestra. Y por ahí te dicen, ustedes nos pertenecen. Algunos más así, maleducados, descorteses, en un seminario te pueden decir, basta de charla, ustedes son parte del hemisferio occidental, acá mandamos nosotros, doctrina Monroe, a otra cosa. Pero dijo algo más, dijo, fíjate que si mucha gente piensa que si por una catástrofe geológica de golpe desapareciera Eurasia, o sea, se acabara Europa, se acabara Rusia, China, la India, todo aquello, se acabara Oceanía, se hundiera en el mar África y quedáramos nosotros solitos en la gran isla americana. Con lo que ustedes tienen nos arreglamos para mantener el modo americano de vida por 200 años. Entonces, ¿cómo vamos a renunciar a eso nosotros? ¿Cómo vamos a pensar de que América Latina no es importante? América Latina es decisiva. En el momento en que no haya una gota de petróleo en el mundo, vamos a tener petróleo ahí con ustedes. Por eso nosotros no queremos que los chinos estén ahí. Y si Estados Unidos, como decía yo recién, no invaden Venezuela, es porque los chinos pueden decir, para un minutito, yo acá tengo intereses muy fuertes en el arco del Orinoco y en el petróleo pesado, etcétera, y lo mismo los rusos, ¿se dan cuenta? Pero que vienen por nosotros es fundamental para ellos, apoyando gobiernos como este. Piensen, era una ficción imaginarse que a un gobierno argentino le irían a dar alguna vez 57.000 millones de dólares, así como está dando el Fondo Monetario Internacional, pero es que París bien vale una misa y la Argentina también vale, conviene mucho, porque controlamos el acceso a la Antártida. Es un dato fundamental y ahí están las grandes riquezas del siglo XXI y parte del siglo XXII, si llegamos hasta ahí, ¿verdad? Y además tenemos el acceso al norte, al litio. Entonces, apoyar a estos gobiernos, comprar a otros gobiernos, comprar a Lenín Moreno, un canalla vendido. Yo estuve en la campaña, las dos vueltas de Lenín Moreno, primera y segunda vuelta, dialogando permanentemente con él. Se deshacía en elogios de Rafael Correa, nos decía, hemos sido bendecidos por la maravilla de tener un presidente, me decía así, Atilio, Eloy Alfaro y Rafael han sido las... Y después le pusieron toda la lana, o como se dice en México, le llegaron al precio y el tipo ¡pum!, se dio vuelta así. Y anuló todos los poderes constitucionales, acabó con la Corte Suprema. No se habla nada de eso en los medios. No hay Corte Suprema. Chao Lorenzetti, chao Rosenkrantz allá en Ecuador. No quedó ni uno. Puso así todo a disposición del Poder Ejecutivo. Pero patea para el lado correcto, por eso está protegido por la prensa. Y por eso vienen por nosotros, y por eso, y termino acá, tenemos que hacer un enorme esfuerzo para sacarnos de encima a esta gente que tenemos ahora, que está dispuesta a liquidar este país e irse definitivamente. Ojo, esto no es gente que una vez que termine su gobierno se van a quedar acá. De esto no queda ninguno. Van a estar en Luxemburgo, van a estar en Mónaco, van a estar en los lugares más paradisíacos del mundo, porque esta es una burguesía especuladora, rapaz, que no tiene ningún interés ni ninguna vocación de servir y hacer algo por este país, mucho menos por la salud de los pobres. La salud es una cuestión de muerte, como decía Citarrosa en Doña Soledad. Si tenés suerte y si Dios te protegió, estás sana, y si no, te morís y ni quieras saber lo que cuesta un ataúd, decía Citarrosa, ¿no es cierto? Este es el proyecto de esta gente, el saqueo sistemático de la Argentina. Por eso, por favor, hago de acá una exhortación a que presionemos a nuestros representantes políticos para lograr la unidad necesaria para acabar con toda esta pesadilla que tenemos ahora. Muchas gracias.